lo que veo en Oxford es que el talento está donde menos te lo esperas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escenas de Innovación. Estamos en el Polo Iris, el Polo de Innovación de Navarra, y hoy me acompaña María Zubeldía. María es directora ejecutiva del Centro de Emprendimiento de Saïd Business School en la Universidad de Oxford. Realmente, Oxford genera 2 veces más el número de unicornios que cualquier otro ecosistema universitario de Europa. Y por otro lado, este mismo año, en 2025, las startups han levantado en torno a 450 millones de libras en tan solo 34 operaciones. María lleva años trabajando en innovación, emprendimiento y desarrollo de ecosistemas y ha construido una trayectoria que combina visión estratégica, experiencia en startups, liderazgo de programas y una mirada muy rica sobre cómo convertir talento y complejidad en oportunidades reales de impacto. Para mí, con todo lo que hemos comentado, innovar va de personas. Para mí es cuestión de personas. Bienvenida, María, y muchas gracias por venir a visitarnos a Escenas de Innovación. Bueno, muchas gracias, Silvia, por invitarme. Encantada. Me parece un honor estar aquí. Bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos exactamente qué es lo que haces en la Universidad de Oxford, en la Business School Saïd. Bueno, lidero el Centro de Emprendimiento e Innovación de allí y básicamente hago cuatro actividades fundamentales. Por un lado, diseñar la estrategia del centro para posicionar a Oxford como líder en materia de innovación y emprendimiento. Por otro lado, no basta con diseñar la estrategia, sino que hay que implementarla. Entonces, claro, hay que ejecutar una serie de programas que en nuestro caso gestionamos unos 20 programas, desde eventos hasta asignaturas, hasta foros de inversión, hasta incluso un fondo de capital semilla, pasando por un par de aceleradoras también, una en tema de life sciences, de ciencias de la salud, otra en tema de fintech y blockchain, y el fondo de capital semilla que te comentaba. Y luego, claro, hay que liderar el equipo que gestiona todos estos programas. Y en cuarto lugar, hay una gestión que para mí quizá es la parte más invisible y probablemente incluso más importante, que es la gestión de todos estos agentes clave y grupos de interés, que en inglés se llama stakeholders, no encuentro una traducción apropiada, pero que hace que sea una labor muy importante, sobre todo en un ecosistema que luego hablaremos, tan fragmentado como es el de Oxford. Bueno, un ecosistema que el otro día, un poco comentando la entrevista, recuerdo que me decías que tiene todos los ingredientes para que esa innovación se dé, ¿no? Pero que a la vez tiene también aparejada una complejidad importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ese ecosistema sea, por un lado, tan fértil en innovación y, por otro lado, tan complejo de gestionar? Sí, muy buena pregunta. Realmente, Oxford genera 2 veces más el número de unicornios que cualquier otro ecosistema universitario de Europa. Y por otro lado, este mismo año, en 2025, las startups han levantado en torno a 450 millones de libras en tan solo 34 operaciones. Claro, esto demuestra realmente cómo el volumen de oportunidades y el ecosistema es muy, muy fértil. Para mí, ¿cuáles son los 3 ingredientes que hacen que el ecosistema sea tan fértil? Por un lado, el talento excepcional. Esto lo respiras y lo vives por cualquier esquina de la universidad. Por otro lado, esa investigación puntera. Hay muchos, por ejemplo, la Medical School es el número 1 de las Medical School del mundo. Entonces, al final, esa investigación disciplinaria en distintas verticales hace que para mí un segundo ingrediente muy importante. Y por último, para mí, hay una cultura muy fuerte de pensamiento crítico, que esto también se respira en las aulas, con el famoso sistema por el que Oxford es mundialmente reconocido de tutorías, en la que los estudiantes, en vez de escuchar a los profesores hablar sobre una materia, es un tema están mucho más implicados en lo que es el desarrollo, la evolución, el aprendizaje, discuten los temas con eminencias en esa materia, con lo cual esa manera de enseñanza fomenta mucho ese pensamiento crítico, y esto lo veo yo muy presente en todas las disciplinas. Qué interesante. Sí. ¿Y dónde está esa parte de complejidad a la hora de gestionarlo? Sí, yo siempre digo, claro, la Universidad de Oxford al final tiene 900 años de antigüedad
y es una universidad muy innovadora desde su concepción, ya que estudiantes de distintas disciplinas comparten habitación o están en la habitación próxima de al lado con estudiantes, uno de ingeniería, con uno de medicina, por ejemplo. Y claro, yo siempre digo que esto es un caldo de cultivo perfecto para la innovación en Sí. cuanto al tema de la diversidad y atraer y juntar distintas disciplinas, pero claro, a su vez es un ecosistema muy descentralizado y muy complejo, porque a nivel de gobernanza la universidad no solamente cuenta con 4 divisiones distintas que controlan las materias, sino que además tiene más de 37 colleges diferentes con sistemas de gobierno diferentes e independientes. Con lo cual, la toma de decisiones, además, por no añadir la Oficina de Transferencia de Tecnología, la Escuela de Negocios, más de 50 centros y luego, por otro lado, institutos y departamentos. Con lo cual, al final, esto hace que sea un sistema tan descentralizado que es súper complejo de entender y de comprobar. De hecho, hace un par de años diseñé la estrategia de la universidad para fomentar el emprendimiento junto con un profesor y hicimos unas entrevistas al principio con distintos agentes clave que estaban implicados bueno, pues en trabajar de una manera u otra el emprendimiento, la innovación. Y hablamos con casi 100 personas de distintas áreas. Y esto realmente, vamos, me enseñó, me demostró bueno, pues la amplitud que hay a nivel de instituciones. E incluso, por ejemplo, por también mostrar la complejidad, he subcontratado alguna vez estudios a expertos sobre ecosistemas internacionales y buenas prácticas para Sí, poder aprender y ver a ver qué funciona claro. aquí y lo más apasionante es que ves que, bueno, en el tema de los ecosistemas hay cosas que quizá funcionan en un lugar y no funcionan en otro. Ujú. Y este es el caso de Oxford, en el que se ha puesto, bueno, ha quedado patente que hay iniciativas que en otros sitios han triunfado y en Oxford, por lo que sea, no han funcionado. Entonces, bueno, al final esa estructura de gobierno independiente y esa descentralización tan brutal hacen por ahora, vamos, desde luego, uno de los sistemas más complejos con los que he tenido contacto. Ajá. Bueno, Mm. muy bien. Bueno, en este podcast nos vinculamos con el cine usando algunas películas como fuentes de inspiración. Y suelo pedir a cada persona que viene de invitada que nos aporte una película que le haya supuesto algún tipo de inspiración o aprendizaje en materia de innovación. ¿Qué película nos has traído, María? Bueno, he traído la película de Slumdog Millionaire, que así a priori puedes pensar que no tiene mucha conexión con la innovación, pero vamos, ha Bueno, resonado conmigo. sí, bueno, ahora me cuentas, pero vamos a Vale. poner un momento en contexto para los que no saben o Sí. no han oído hablar de esa película. Es una película que ganó 8 Oscars en el año 2009 y que cuenta la historia de Jamal Malik, que es un joven de los barrios pobres de Bombay que participa en el concurso televisivo ¿Quién quiere ser millonario? Y sorprende a todos porque va respondiendo correctamente las preguntas. De hecho, llegan a sospechar, dicen, a ver si está haciendo trampa, ¿no? Porque es un joven pues, que viene de un suburbio, que no tiene formación y tal. Y entonces, bueno, pues él se va viendo cómo las respuestas le van saliendo de recuerdos que tiene, con flashbacks que hace de su pasado, y entonces va recorriendo un poco la historia de su vida, y son esas experiencias las que le van ayudando un poco a encontrar las respuestas, ¿no? Ahora sí, ¿qué te resuena qué te ha resonado con esa película para traerla? A ver, quizá los innovadores, el día a día en las organizaciones no nos vemos expuestos a situaciones tan extremas o Sí. límite como el protagonista. Pero salvando las diferencias, para mí es un ejemplo, aparte de la historia de amor y de determinación que hay detrás, que es fascinante, Mm. para mí es un ejemplo de resiliencia absoluta en la que el personaje, o sea, Yamal, persigue un objetivo. Ujú. Entonces, para mí, esa resiliencia de seguir avanzando en la consecución y en la obtención de un objetivo, me parece que resuena mucho en tema de innovación. Porque al final en innovación muchas veces ¿no? La gente confunde innovar con generar ideas, pero luego no hay resultados. Mm. Y él tiene un resultado muy claro en su cabeza desde el principio y bueno, me parece un ejemplo para mí muy cercano al mundo de la empresa y a la frustración que vive un innovador en las organizaciones. ¿Y destacarías alguna escena o algunas escenas en particular que te hayan generado o a las que atribuirías un aprendizaje en materia de innovación? Sí, a ver, hay escenas muy duras, realmente duras, pero hay una que a mí me resultó muy graciosa porque que demuestra cómo a veces el camino tradicional no te lleva al objetivo y tienes que buscar alternativas. Y en una escena, dentro de una letrina,
te puedes imaginar cómo estaban debajo de la Sí. plataforma, todo bueno. Su hermano le deja encerrado y viene un actor de los más famosos en la India en el momento y se mueren por obtener un autógrafo. Y el hermano, para fastidiarle, le deja encerrado. Entonces, él no puede salir, ve que llegan los helicópteros y entonces dice, como, ¿qué hago? Y entonces llega un momento que se plantea, mira hacia abajo al charco de heces y dice, pues creo que es la única opción. Entonces salta en la piscina, se sumerge, sale, imagínate, embadurnado de porquería todo el cuerpo y se acerca al protagonista. Claro, todo el mundo se aparta porque apesta Claro. y consigue, llega y le firma el autógrafo. Entonces es curioso que luego encima su hermano le roba el autógrafo y lo vende. Además, sí, sí. O sea, no solo sale por una vía, desde luego, inimaginable, pero encima luego consigue el objetivo de tener el autógrafo y luego esto además le da respuesta a una de las De las preguntas ¿no? Sí, sí. del Una concurso. solución disruptiva, ¿no? Realmente, Desde en este luego. caso. Sí. Bueno, en la película Slumdog Millionaire, por cierto, es maravillosa y recomiendo que la veáis. Bueno, da la sensación, incluso alguno puede pensar que todo es azar, ¿no? Casualidad. ¡Jo, qué suerte tiene este tío!, ¿no? Me viene a la cabeza el concepto de serendipia, ¿no? Que también mucha gente lo atribuye a una pura casualidad, ¿no? Que te hace inventar algo. ¿Qué lectura das tú a esto? Para mí la película es un claro ejemplo de cómo no es cuestión de azar. Al final yo creo que las tomas de decisiones se van formando y forjando en base a una acumulación de experiencias, Ujú. de contexto, de aprendizaje, que muchas veces es muy difícil y muy complejo de transmitir. Cuando terminé, hace muchos años, cuando terminé el máster, hice una disertación sobre el impacto de el compartir conocimiento tácito dentro de las organizaciones y el Mm. impacto que ello tenía en la creación de una cultura de innovación. Y bueno, comprobé que tiene un impacto muy superior al que tiene el compartir cualquier tipo de conocimiento explícito, que muchas veces es mucho más fácil de compartir, una base de datos con información, una hoja Excel, un documento. Mm. Pero claro, hay una serie de conocimiento que todos tenemos y creo que en liderazgo todavía juega un papel más importante, que es, bueno, que nos lleva a lo que es esa toma de decisiones y a estructurar el proceso en concreto de innovación Ujú. de esta manera. Vamos a hablar ahora de liderazgo, ¿no? En Oxford, ¿qué tipo de liderazgo hace falta para que en un ecosistema tan complejo como nos has explicado no se quede todo en talento disperso? A ver, yo a nivel de innovación trabajo en dos contextos. Por un lado, un poco el europeo y por otro lado, el de Oxford en Inglaterra, ¿no? Por mi trabajo. En el europeo, pues soy presidenta del consejo del EIC Scaling Club, que básicamente es un proyecto muy potente de la Comisión Europea que tiene como objetivo lanzar y crear que se creen 100 unicornios en Europa. Y que consiste en ayudar a las empresas con recursos o financiación para que escalen de manera rápida empresas de alto Ujú. potencial de crecimiento. Vale, este es un contexto europeo. En el contexto británico, en la Universidad de Oxford, al final se trata de conectar investigación con emprendedores, con recursos, con empresas corporativas, ¿no? Para fomentar que la innovación tenga un impacto real y no se quede en un cajón. Bueno, pues en ambos contextos te diría que creo que el liderazgo en ninguno de los dos casos supone tener respuestas para todo. Y menos, yo veo que es cuestión de crear esa cultura, ese contexto de confianza en el que las ideas fluyen. Muy importante ayudar a eliminar las barreras que los emprendedores pueden, en muchos casos, afrontar. Pero para mí es más un tema de crear ese liderazgo que es más gestionar a los distintos stakeholders que hablábamos antes para Ujú. que todo fluya y para que el talento no se quede aislado y poner en contacto. Entonces, es una labor difícil de explicar, quizá un poco en la sombra, pero para mí de las partes más importantes. No es un liderazgo jerárquico. En un ecosistema como el de Oxford, un liderazgo jerárquico no sería efectivo, Ujú. porque con tal nivel de descentralización no Sí. conseguirías nada. Y a veces es lo más fácil, porque dices, mira, hay una jerarquía, al final se hace lo que dice el de arriba, etcétera.
Esto en Oxford veo que, pero por eso te digo, porque ya no es solo Reino Unido, porque puedes decir, bueno, es un tema cultural. En Europa también lo veo. Al final se trata de crear ese contexto en el que la gente colabore, se ayude a derribar estas barreras y a conseguir, es más como un director de orquesta Sí. que un liderazgo más jerárquico o más direccional. Entonces, a la hora de liderar la innovación, ¿en qué crees que se equivocan esos líderes? ¿Quizá en ese aspecto de intentar imponer o de una cierta jerarquía que comentabas? Sí, a ver, ¿O hay en alguna otra? errores, bueno, muchos. Por elegir alguno, por ejemplo, el gran error es el famoso teatro de la innovación, en la que mucha gente confunde, vamos a generar ideas, pero luego Mm, realmente no ocurre nada, no hay un impacto en los resultados y eso se queda ahí. Otro error es el no seguir un proceso y no crear ujú, un equipo, porque claro, la innovación no ocurre por casualidad. Es como sí. un departamento de marketing, si tú no tienes un proceso, tú no tienes una estrategia de innovación que está alineada con la estrategia de la Mm, organización y luego no tienes unas personas al cargo que desarrollan las actividades, al final nada pasa sí, por casualidad, nada claro. ocurre. Entonces ese yo también veo que es uno de los grandes errores. Y luego otro error también es, bueno, tratar a la unidad de negocio, por llamarla de alguna manera, de la innovación como a otra unidad tradicional en la que a ver, ¿cuáles son los resultados? Bueno, hay veces que es una inversión a largo plazo, va a haber evidentemente resultados positivos, pero va a haber muchos resultados que van a ser negativos y forma parte del proceso. Entonces, claro, si pretendes medir al año de construir una unidad de innovación con resultados de, por ejemplo, beneficios generados, pues bueno, es complicado, es muy fácil que eso mate la innovación. Claro, es complejo porque siempre hay que tener esa visión a largo plazo, ¿no?, que conlleva la innovación. Mm. Vamos a hablar de talento ahora. En la película, nos habla de un talento, un potencial de talento que no es evidente, ¿no? O sea, el protagonista no tiene un perfil, el típico perfil de ganador que se espera que gane el concurso, ¿no? Viene de un suburbio, no tiene formación, ¿no? De hecho, incluso el presentador es como medio se burla de él a lo largo de la película, ¿no? Porque dice que este pobre desgraciado que ha venido aquí, que no tiene posibilidades de ganar, ¿no? Más o menos. ¿Qué te ha enseñado Oxford sobre ese talento que se puede detectar o sobre esas posibilidades de un talento donde otros no lo saben ver, ¿no? ¿Cómo se detecta, como en Oxford? A ver, yo lo que veo en Oxford es que el talento está donde menos te lo esperas. Mm, Entonces, al final no hay una manera lineal de ver, de analizarlo con una mirada quizá más tradicional que aplicamos aquí o un ángulo. Yo lo que veo allí, y es una de las cosas que más me fascina, es ver que donde menos te lo esperas o estás hablando con cualquier persona y tiene una manera, por ejemplo, una inquietud por aprender, bueno, una motivación determinada, una capacidad de aprendizaje determinada. Y todo el mundo es diferente. Al final, Oxford opera en un contexto global, con un montón de culturas diferentes de distintos países y esta diversidad está muy integrada y forma parte y es un ingrediente crucial de este ecosistema. Entonces yo veo que esa parte, que es una de las para mí más atractivas, eh, es una de los componentes fundamentales para atraer o detectar más el talento. Y, por ejemplo, yo lo veo muchas veces, aquí quizá tendemos igual a tener, bueno, pues clichés o a prejuzgar, y esto te invita a tener una mentalidad mucho más abierta, porque el talento viene de cualquier... Entonces, insisto, esta es una de las partes que a mí me parece más ujú. fascinante. Y tú, observando personas emprendedoras o todos esos proyectos innovadores, ¿qué dirías que caracteriza a esas personas que de verdad pueden llegar a generar impacto? Sí, bueno, esta pregunta es una gran pregunta y es la pregunta que muchos inversores la hacen y Mm, yo lo que veo después de escuchar a un montón de pitches, cientos de pitches todos los años, para mí la clave es el equipo emprendedor. O sea, al final los inversores no invierten en las ideas, invierten en el equipo. Pero es el equipo emprendedor que sea complementario a nivel de habilidades, pero por otro lado es muy importante su capacidad de ejecución, porque al final la innovación y la diferenciación está en la capacidad de ejecución. así es. Entonces, para mí, esa es una parte principal y crucial, y no tanto la idea. Muchas veces la gente se queda un poco obcecada o bloqueada con una idea en concreto y precisamente el equipo que sabe evolucionar, obtener feedback temprana del mercado y poder iterar y pivotar la idea, esto ocurre en el 95 de los casos que yo veo. Con lo cual, el equipo y la complementariedad de habilidades, pero luego su capacidad de ejecución, para mí es un aspecto determinante. Y luego hay
otra cuestión que veo mucho, que es cómo cuando ves un equipo emprendedor que ha sufrido de una manera directa o está muy familiarizado con el problema o la necesidad que está resolviendo a través de su negocio, esto les da un punch, una energía, una pasión y un conocimiento del problema en profundidad que hace que sean mucho más creíbles y mucho más solventes a la hora de levantar, por ejemplo, financiación. Entonces, para mí ahí hay una parte, y siempre digo que hay muchos emprendedores, de los cuales la verdad no veo muchos en Oxford de esto, que dicen, bueno, venga, yo quiero montar esta empresa para ganar dinero. Bueno, yo veo que ganan más dinero, es más probable que ganen dinero los que realmente tienen una necesidad por las que se sienten muy apasionados, que como resultado indirecto conseguirán ganar dinero, que no a la inversa de montar una empresa con el único objetivo. Claro, de que allí hay mucho propósito y hay muchas personas que van a Oxford con la motivación de cambiar algo o volver a sus países y cambiar algo o solucionar algún problema. Entonces hay un propósito muy alto. Entonces eso quizá... Claro. Es una parte importante. Ese propósito, esa necesidad de resolver un problema, ¿no? Al final, mediante la innovación. Una palabra que se usa mucho en emprendimiento es la resiliencia. Y de hecho has comentado también esa palabra en la película, ¿no? ¿Qué significa para ti la resiliencia? ¿Y cómo la has vivido? O sea, ¿qué has aprendido de resiliencia a lo largo de estos años en Oxford? A ver, la resiliencia es clave. Ahora, todo el mundo parece que visualiza la resiliencia como sufrir y un poco de masoquismo. Yo creo que la resiliencia es aguantar, pero no aguantar por aguantar, sino no de una manera pasiva, sino más de una manera un poco proactiva. Es una evolución proactiva en la que tú vas, sobreviviendo a una serie de circunstancias, vas aprendiendo y vas siguiendo adelante. Entonces yo lo veo, desde esa perspectiva. Y... O sea, como seguir adelante a pesar de las caídas, ¿no? Siempre dicen, no, es que cuando te caes, levántate, ¿no? Pero levántate incorporando ese aprendizaje para intentar no volverte a caer, ¿no? O sea, ir acumulando ese conocimiento, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Sí, y luego igual, vinculado a esta resiliencia, hay un tema que es, yo lo que he aprendido es que a veces tienes una idea inicial y entonces persistir y seguir insistiendo en esa idea quizá no es lo más efectivo en innovación. Y sobre todo quizá cuando eres más cerca, en el buen sentido, como los navarros, dices, pues yo voy a persistir con esta idea y tal. Yo lo que he aprendido es que a veces hay que cambiar el enfoque manteniendo el objetivo, pero con un cambio de enfoque. Entonces, para mí eso también es un ejemplo de resiliencia, de decir, me adapto, adaptarse y evolucionar. ¿Recuerdas algún ejemplo, alguna anécdota en la que hayas tenido que cambiar ese enfoque, ¿no? O liderar desde otro lugar, distinto al que esperabas o cómo iba a ser? Muchos ejemplos. Ahora no me viene así ninguno a la cabeza concreto, pero es constante. ¿O alguna decisión difícil que hayas tenido que tomar en estos años? Sí, a ver, decisiones difíciles siempre son basadas, por ejemplo, al final tienes unos recursos limitados, podrías hacer miles de cosas con un potencial altísimo, pero al final tienes que elegir y tienes que decidir. Entonces, claro, al final esto para mí es uno de los retos más difíciles, en mi caso, saber priorizar y saber decir, venga, ¿por qué este proyecto sí, por qué este proyecto no, este lo pongo en stand-by? Decisión difícil, hombre, todas las ligadas siempre a lo que es gestión de personal o despidos de una persona que quizá no encaja en un equipo, genera conflictos innecesarios y al final hay que resolverlos, pues más ligadas un poco a esa parte. Pero vamos, un ecosistema tan complejo como hablábamos antes, con distintos stakeholders y distintos líderes de distintas áreas, al final los cambios de esos líderes tienen impacto determinante en las áreas de innovación. Entonces, claro, al final muchas veces tú tienes que estar adaptando y tienes una estrategia, la estás implementando y de repente igual llega, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un nuevo Pro Vice Chancellor de innovación, que es un emprendedor de éxito, que justo quizá lo puedo utilizar como ejemplo. Yo tenía un programa y una estrategia diseñada para los próximos 5 años y ahora tenemos un nuevo perfil de innovación, que es un emprendedor de éxito que vendió su empresa a una empresa japonesa por más de billón y medio de libras este verano, y él ahora va a liderar la parte de innovación. Entonces, él ha venido con 2 ideas concretas que las quiere ejecutar. Y entonces, claro, he tenido en cierta manera que pivotar y decir, este programa que lo iba a hacer quizá ahora mismo no lo podemos lanzar todavía, vamos a centrarnos en estas 2 ideas. Entonces, al final es una
constante. O sea, es que la resiliencia, más Ya, que, me parece a mí, es un ingrediente básico en cualquier ya, líder sí, de sí. innovación. Constante adaptación, ¿no? Al entorno, al Total, contexto, a las prioridades del total. momento. Todo. Ujú. Mirando tu propia carrera, ¿sientes que hay muchas piezas que hoy te sirven para liderar, que vienen de lugares distintos, ¿no? De incluso cosas que te pasaron en un momento dado y que no viste mucho sentido, pero y que aparentemente no estaban conectadas, ¿no? Pero que luego, con el tiempo, has visto que sí que lo estaban. Eh, Te diría que casi todas. Ujú. Casi todas las habilidades que vas desarrollando, al final es una pena. Ojalá tuviéramos una cámara, ¿no? Cuando somos Sí, jóvenes para ver el futuro y decir, a ver, tranquila, que todo esto te está proporcionando un aprendizaje que lo ves a posteriori. Es muy sí. fácil ver las cosas a posteriori, pero Sí, hay que, como a en la priori, película, ¿no? Como se pasa en la exacto, película, ¿no? Que de repente se ve y entonces el origen se conecta y ve vemos las exacto. imágenes de lo que vivió, ¿no? El Es protagonista. que la película no puede ser Sí, mejor ejemplo de cómo una mm, vivencia traumática, como muchas de las que vive sí, Yamal, le van a permitir en un tiempo determinado conseguir los millones de quiero ser millonario, conseguir recuperar a su amor, el amor sí, sí, de sí. su vida. Entonces, yo sí que creo que, yo creo que hay que confiar. En Sí. cierta manera, a veces es hacer lo que crees que es correcto y confiar, que el resto vendrá, el universo determinará. Pero, pero bueno, sí, a mí en mi caso, por ejemplo, ser emprendedora en su día ha sido Sí. determinante. Sí, bueno, Luego te también, iba a preguntar si hay algo de tu recorrido previo, sí, incluso en España, que te ha servido, ¿no? Y que sigues teniendo presente. sí, yo creo, bueno, ser emprendedora, por un lado, estar en una Sí. familia de emprendedores, ¿no? Ujú. Con padre, abuelo emprendedor, hermanos, hermanas Sí. emprendedoras. Eso, bueno, en cierta manera, Sí, creo sí, que te puede marca, influir. sí, Pero lo cierto. que es sobrevivir, yo creo que el haber sido emprendedora, no sé si hubiera sido capaz de gestionar el ecosistema de Oxford con esta solvencia si no hubiera sido Mm. por esa experiencia tan determinante. Para mí ha sido clave. Bueno, tú eres, María, eres madre de 3 niñas, bueno, eres muy deportista, vives también entre Oxford y Pamplona, viajando varias veces al mes. ¿Qué te ha enseñado toda esa manera de vivir que tienes ahora, ¿no? Sobre liderazgo, sobre energía, prioridades. Sí, a ver, muchas cosas. Al final, estamos en constante aprendizaje. Entonces, yo creo que, a ver, una de las cosas que me ha enseñado es, bueno, a priorizar. Realmente hay que ser muchísimo más disciplinado y mucho más selectivo con a qué dedicas el tiempo. Y para mí, tiempo también incorpora energía. Porque, bueno, tengo mucha energía, pero la energía es limitada. Entonces, al final, distintos tipos de proyectos requieren distintos tipos de esfuerzo. Entonces, a veces, si pretendes abarcarlo todo, es un tema complicado Ujú. y no llegas. Sí. Entonces, para hacer el trabajo bien, esa parte de priorización y de disciplina personal, por un lado. Y por otro lado, al final, mi visión de liderazgo siempre va con, tú al final como líder sirves de plataforma para que otros brillen. Entonces, yo creo que al final saber delegar y darle autonomía al equipo Sí, es además, perdona, claro. precisamente te han dado recientemente un premio de liderazgo. Sí, gracias por mencionarlo. No es público todavía, Ah, pero vaya. lo pensaba, lo Vale. tengo a punto de compartir Sí, en sí, sí. LinkedIn, pero vamos, no pasa nada. Y sí, me han dado un premio a la excelencia como ejemplo de liderazgo utilizando los valores de la universidad, lo cual, Ujú. muy bonito para mí. Es un reconocimiento, pues a la labor, pero no solo mía, sino en este caso de mi equipo, que al final el equipo, que es lo que Mm. es para mí fundamental. Entonces, una de las cosas que he aprendido también al estar a caballo es, saber delegar, pero saber a la vez estar ahí para apoyar, pero dar autonomía, para Sí, que la sí, así gente, es. entonces esa parte desde la distancia y yendo y viniendo, pues es más complicada de gestionar. Y Ujú. la verdad que, es toda una curva de aprendizaje constante. Al final estamos siempre aprendiendo y desarrollándonos. Bueno, enhorabuena por ese Gracias, premio. gracias. Y, y bueno, estamos llegando al final. Quería hacerte, bueno, un par de preguntas. Y una es que alguien que nos esté escuchando, ¿qué aprendizaje te gustaría que se llevase si esa persona quiere innovar o tiene que innovar en un entorno complejo, como el de, o no como, o similar, o que tenga su cierta complejidad? A ver, para mí siempre digo empezar por el problema, fundamental, Ujú. enfocarse primero en la necesidad o el problema que se quiere resolver, eso más que igual en una solución que tengo en mente.
ese cambio de chip. Sí. Es más difícil de hacer de lo que parece y es algo que siempre recomiendo. Luego, por otro lado, en innovación creo que es muy importante no estar solo. No estar solo y hay que rodearse. Muchas veces cuando no tienes un equipo, tienes que buscar ese equipo fuera, en otras áreas, en otros departamentos. Entonces eso es fundamental. Para que la innovación ocurra y pase, esa parte de liderazgo que hemos hablado para mí es fundamental. Y luego, por otro lado, la parte de la agilidad, el no esperar a tener todas las respuestas, porque a veces cuando esperas a tener todas las respuestas, quizá a veces es que ya es tarde. Entonces, hay que ir a avanzar. Si crees que algo puede funcionar, lanzarte a la piscina y probar. Ya harás iteraciones, aprendizajes, etcétera, pero vamos, en definitiva, arrancar. Vale. Y si las personas que nos escuchan se tuvieran que quedar con una sola idea de esta entrevista, ¿cuál sería esa idea? Hombre, para mí, con todo lo que hemos comentado, innovar va de personas. Para mí es cuestión de personas. Entonces, de las personas, de la capacidad que tienen de aprender, de pivotar y, en definitiva, de llevar estas ideas a generar un impacto real. Y esto no depende ni de la idea ni depende de las personas. Entonces, yo, como pincelada, para mí es un tema de personas. Bueno, pues una idea muy buena y entre las muchas que nos has dejado, María, nos vamos a quedar con esa idea de que la innovación va de personas, que innovar no es tenerlo claro, pero avanzar a pesar de no tener todas las respuestas, que innovar lleva consigo esa capacidad de adaptarse, evolucionar, saber pivotar, ¿no? Y bueno, y como en la película, como en Slumdog Millionaire, que a veces esos recorridos más inesperados o cosas que nos pasan en la vida que parece que no tienen sentido, luego al final acaban cobrando ese sentido. ¿Vale? Pues nada, ha sido un placer, María. Muchas gracias por estar aquí. El placer es mío, muchísimas gracias y nada, espero que vernos pronto. Sí, seguro. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que os habéis llegado, estoy segura de que os habéis quedado con muchas ideas, buenas prácticas, consejos y aprendizajes en el día de hoy con esta interesante conversación y nos vemos en la próxima escena.